Bueno, esa fue la reacción esta mañana del presidente López Obrador ante la publicación en 3 medios diferentes. Hoy por la mañana, el medio estadounidense ProPublica, uno de los medios pues, más prestigiosos y más importantes periodísticamente hablando en Estados Unidos, en donde se hace la pregunta. ProPublica lo plantea así, como una pregunta, no como una afirmación, en torno a la posibilidad de que el presidente López Obrador, en su campaña electoral del 2006, en donde quería, pues, obviamente ser presidente de la República, hubiera recibido dinero del cártel de Sinaloa, $2 millones, de acuerdo con informantes de la DEA. Lo plantea así, como un cuestionamiento. Esto es lo que responde el presidente López Obrador: es una acción concertada para desprestigiarnos, así lo ha repetido su coordinador de comunicación social, la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, en fin, el grupo, digamos, político que acompaña al presidente López Obrador. ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dice la candidata de oposición, Xochitl Gálvez? Vamos a escucharla. Hoy por la mañana el presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos porque pues están acusando al jefe del Estado mexicano. Es muy delicada esta acusación, y también deja claro que la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente. ¿Qué implicaciones tiene esta publicación, particularmente la de ProPublica, en lo que está sucediendo en nuestro país hoy, en las elecciones venideras, en general, en el clima político? Mario Campos, periodista y analista en comunicación política. Me da, como siempre, muchísimo gusto platicar contigo, Mario. Igualmente, Ana, buenas tardes, encantado de estar contigo. A ver, primero decir que es un reportaje cuya información, digamos, fue publicada en 3 medios diferentes, evidentemente en una acción concertada, porque pues, se publicó en un mismo momento, aunque los ángulos de los 3 reportajes son diferentes, ¿no? Sí, ese es un primer elemento, porque yo creo que yo no tengo los elementos, creo que muchos no tenemos los elementos para saber si lo que se dice ahí es verdadero o es falso, ¿no? Eso, en todo caso, quien tuvo acceso a la información de primera mano lo podrá validar o no. Pero lo que sí podemos decir es que estamos ante un fenómeno que no hemos visto antes, porque bien destacas que no es casualidad que 3 medios de manera simultánea difundan esto, medios con características además particulares. Sí. Un elemento, por ejemplo, relevante es que los 3 medios son fuera del país. En el caso de un medio público alemán, en el caso de ProPublica, que es un ejercicio de periodismo no lucrativo, en el caso de Inside Crime, que están fuera, digamos, del ámbito del control o de la influencia o de la presión que pudiera ejercer de pronto el gobierno mexicano, como pudiera ocurrir o tratar de hacer con medios domésticos. Claro. Y segundo, este carácter internacional también hace que los efectos de la nota pues, no puedan ser subestimados por el presidente, como ocurre con otros temas que se han puesto en la mesa de trabajos de investigación de periodismo nacional, que el presidente, sabemos, habitualmente pues, ignora sí, o sí. desestima, descalificando al medio o al emisor. Y en este caso lo que hemos visto es que la naturaleza de estos medios hace que otros periódicos, otra prensa internacional en España, en Estados Unidos, hagan eco de esta publicación. Entonces, sí estamos ante un fenómeno distinto al habitual, y por eso creo que el tratar de subestimarlo, como ha hecho el presidente en otros momentos, no es la mejor respuesta en este caso. Porque además, Mario, y coincido contigo, no sabemos si va a haber una segunda parte o una tercera parte o una, digamos, o esta semilla sembrada por estos medios germine en la curiosidad de algún otro periodista, como dices, ya pues internacional, y la cosa pues escale, ¿no? Sí, porque este tipo de notas, una noticia por sí sola, lo que tiene que resolver un actor político siempre que sale una nota de este tipo es la valoración de si debo responder o no debo responder, ¿no? Y hay veces que la no respuesta pues, es una estrategia efectiva para que un tema se diluya. Pero en un caso como este, yo ahí coincido con lo que
escuchábamos ahora en el reporte de lo que señaló Xóchitl Gálvez, en el sentido de que no es menor que en un medio tan influyente en Washington como ProPublica se haga una afirmación de este tipo sin que haya una respuesta por parte del gobierno mexicano, sobre todo cuando hay tantos antecedentes de gobiernos en América Latina que han tenido crisis muy serias por el tema del financiamiento del narco. No es una afirmación menor, y creo que sí tendría que actuar el presidente en consecuencia, porque quien haya sido quien planeó esta estrategia de comunicación, pues hay elementos para pensar que aquí no se acabó la fiesta, ¿no? Y que el tema puede seguir creciendo por lo de afuera y por lo de adentro. Ahora, en política, y pues seguramente coincidirás conmigo, en periodismo, el tiempo de las publicaciones importa, ¿no? El tiempo de soltar información importa. Y los dos países pues están inmersos en un contexto electoral súper polarizado, y en los dos países el tema del narco y el tema del poder de los cárteles con sus distintos ángulos, pero pues son de los temas pues que están ahí, ¿no? En la boleta para los electores. ¿Cómo lees tú este asunto, Mario? Mira, lo veo muy mal en la lógica del gobierno, porque un periodo como el que estamos viviendo, esto que voy a decir ocurre siempre en política, que es la lucha política es la lucha por quién pone los temas de la conversación. Y el presidente, hay que decir que a lo largo del sexenio ha sido muy eficiente en él definir los temas, desde el avión presidencial hasta los corcholatas, pasando por García Luna y Felipe Calderón. Y lo que importa con un reportaje como este es que le impones al presidente una agenda de la que él preferiría no hablar, que es el tema del narcotráfico y la infiltración en el país y de la violencia que hay en el país. Y por eso creo que la relevancia del tema está, en efecto, en el momento en el que se da a conocer y en que el presidente, particularmente en las últimas semanas, creo que está batallando para poner el tema. Simplemente, antes de que empezáramos esta conversación, escuchábamos lo que dijo Luis Donaldo Colosio, diciendo básicamente, pues ya dejen de lucrar con la tragedia de mi familia, ¿no? Que es en el fondo, creo que el reclamo que está planteando, y diciendo, mejor atiendan los problemas de hoy para que no los tengan que atender en 30 años. ¿De dónde viene esa declaración? Pues de que la semana pasada la Fiscalía trató de ponernos a hablar del caso Colosio, en lugar de estar hablando, por ejemplo, de la madre buscadora desaparecida o secuestrada en Guanajuato, o de los niños reclutados para las policías comunitarias en Guerrero, o de la protesta de transportistas en el país, o de lo que pasa en Tasco, o la larga lista, pues. Entonces, creo que la complicación para el presidente fundamentalmente es que estas publicaciones abonan a poner el tema de la seguridad del narco en el centro de la conversación pública. Bueno, pues interesantísima visión. Hay que decir también, Mario, esto es evidentemente, no sé si coincides conmigo o no, pero eso es evidentemente el trabajo, digamos, no necesariamente de una investigación periodística rigurosa, sino de una serie de periodistas recibiendo la información de una fuente directa, ¿no? O sea, y eso importa porque obviamente la pregunta es quién es esa fuente y con qué intenciones le da a estas personas la información. La DEA, archienemiga de el presidente López Obrador, y muy cuestionable también en muchas actuaciones en el país, también hay que decirlo. Sin duda, pero yo creo que esto que tú apuntas es importante tener en cuenta que no son excluyentes, es decir, sí, claro. Es clarísimo que hay una fuente interesada en poner este tema en la conversación y que lo logró además con bastante efectividad, sobre todo en las redes y en algunos espacios como ahora estamos haciendo aquí en el tuyo, ¿no? Porque hay otros que habían sido como más resistentes, digamos, en principio a subirse, aunque ya con las declaraciones del presidente quizás ya le den un tema más amplio en términos de la cobertura. Pero una cosa es que una fuente, sea la DEA o la que sea, quiera difundir algo, y otra cosa es que los medios validen o confíen o certifiquen de alguna manera que lo que están publicando tiene algún tipo de sustento, digamos, ¿no? Claro. Y por eso es relevante que haya sido en la Deutsche Welle o que haya sido ProPublica los medios utilizados, porque si hubieran usado un panfleto, pues esto a lo mejor ni siquiera estaríamos hablando del tema en este momento. Claro.
sí, son medios con protocolos periodísticos, o sea, son prestigiosos, en fin, ¿no? O sea, no publican lo que sea, pues. Claro, y eso pesa Pues sí. también a la hora de descalificarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues así estamos hoy, Sí. pero yo presiento, Ana, que de esta historia todavía le faltan algunos capítulos. Bueno, pues ya lo estaremos conversando si nos das chance, Mario. Siempre a la orden, Ana. Mil gracias, Mario Campos. Síganlo en Twitter, siempre muy interesante todo lo que plantea en X, @Mario Campos.